Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula Cristianismo, empresa religiosa. El título de este video posiblemente te llame la atención porque te preguntarás, ¿por qué el cristianismo es una empresa religiosa? Tu cuestionamiento no está equivocado, pero existe una organización con formato empresarial a nivel mundial y es una de las más ricas del mundo. Los dirigentes básicamente no hacen mucho para percibir miles o posiblemente millones de dólares semanal o mensual. La organización de la cual estoy hablando es la religión cristiana. Entiéndase por religión cristiana a los católicos, bautistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Desde hace aproximadamente 2000 años nació la religión cristiana fundada supuestamente en la doctrina de Jesús, aunque en ningún momento Jesús dijo que fundaría una religión y mucho menos que se compraran o construyeran templos. Curiosamente, desde el momento que nació la religión cristiana, lo hizo amparada por el poder de los emperadores romanos de turno y se le atribuyeron ciertos privilegios económicos y políticos. Encabezada por el Papa del momento, quien dijo ser el representante de Dios en la tierra, y bajo el nombre de Iglesia Católica Apostólica y Romana, la religión cristiana creó doctrinas y castigos para toda persona que no se sometiera al cristianismo. Esto contradice lo que enseñó Jesús, por lo tanto, el cristianismo no tiene ninguna relación con Jesús. Bajo la opresión del papado y la opresión por parte de la religión, Europa fue sometida al cristianismo y con ello el gobierno de la Iglesia Católica Romana se apoderó de riquezas, convirtiéndose en la religión del momento más rica y que más tarde se convertiría en una dualidad de Estado religioso y de gobierno como lo es el Vaticano. Por supuesto que a los feligreses nunca les hablan de las funciones del Estado del Vaticano como gobierno y sus relaciones diplomáticas con otros países. Solo les hablan de la parte religiosa que es, en cierta manera, la que sigue pagando buenos dividendos económicos a la Iglesia. Nunca les dicen a los feligreses católicos que el Vaticano es uno de los mayores inversionistas en las empresas comerciales más grandes del mundo. Desde que Martín Lutero inició la segunda división de la Iglesia Católica, aparecieron diferentes grupos de la religión cristiana con distintos líderes que se apartaron del catolicismo. Crearon otras doctrinas y formas diferentes de celebrar los rituales para adorar a Dios, los cuales no se apegaron a los dictados por el catolicismo y tampoco fueron aprobados por el Papa de Roma. Curiosamente, cada grupo que surgía tenía algo en común con el catolicismo: exigir dinero a los feligreses para sufragar los gastos del líder y del templo. También siguieron ciertas interpretaciones bíblicas del catolicismo. De igual manera prevaleció el castigo de parte de Dios para la gente que pecaba, el castigo eterno en el infierno y el perdón para ir al cielo, todo ello heredado del catolicismo. Durante el siglo XIX empezó la constante aparición de individuos que proponían algo diferente en la religión para que la gente se involucrara con ellos. Los puritanos, los cuáqueros, los presbiterianos y otros que se habían añadido a la larga lista de individuos que manejaban la religión como una empresa que pagaba por no trabajar o por casi no hacer nada, amasaron fortunas con las cuales construyeron templos lujosos y los dirigentes se aseguraban de vivir una vida más cómoda sin trabajar como lo hacían los feligreses. La función de los líderes de la iglesia, en las cuales habían adquirido títulos distintivos como el de reverendo, padre, pastor, obispo, etc., era y es en la actualidad guías espirituales de los feligreses y administrar la iglesia. También adquirieron una vestimenta distintiva, aunque algunos optaron por lucir ropa ostentosa y de marcas reconocidas mundialmente. Algunos de los grupos de la religión cristiana abrieron centros de estudios que llamaron seminarios e institutos bíblicos para que se prepararan los líderes de las iglesias.
Curiosamente, las interpretaciones bíblicas son en su mayoría igual que la Iglesia Católica, salvo las concernientes a la nueva doctrina de cada grupo. En la actualidad, la mayoría de las iglesias independientes que no pertenecen a un grupo reconocido mundialmente, los líderes no estudian en seminarios o institutos bíblicos, por lo que no tienen versatilidad teológica. Los grupos religiosos a los cuales la Iglesia Católica llama protestantes nacieron en Europa y más tarde exportaron al continente americano lo que llamaron evangelio. Estados Unidos fue el primer receptor de los protestantes porque en 1620 un grupo de peregrinos ingleses protestantes llegaron a Plymouth, Massachusetts, radicándose en la nueva tierra que más tarde se convirtió en el país que hoy conocemos con el nombre de Estados Unidos de América, cuyos fundadores eran protestantes. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la empresa religiosa tuvo un auge con el surgimiento de los grupos religiosos que en el presente se conocen en Latinoamérica y en parte del mundo. Entre los grupos que surgieron están los mormones, testigos de Jehová, pentecostales, Luz del Mundo, Iglesia Universal y miles, por no decir millones, de otras sectas que se identifican como cristianos, las cuales tuvieron origen en Estados Unidos. Toda empresa comercial está organizada con un presidente que usualmente es el dueño o el de mayor participación económica en la empresa. Hay una directiva, supervisores, trabajadores en las oficinas y plantas de producción. La empresa diseña estrategias para hacerla productiva y lucrativa. Entre las estrategias está la publicidad para alcanzar y convencer al público. El objetivo del dueño es obtener la mayor ganancia posible para la empresa. De igual manera, la religión cristiana funciona como una empresa. El líder surge con una nueva idea religiosa en el mercado religioso y trata de convencer a la mayor cantidad de personas. Siempre empieza diciendo que Dios o el Espíritu Santo le dijo o reveló algo nuevo. Esto puede ser una nueva doctrina, una doctrina ya existente, pero con modificaciones, y que el nuevo líder ha sido elegido por Dios para la nueva misión. El líder del nuevo grupo se otorga un título que usualmente es apóstol, el elegido, el ungido de Dios. Él es quien tiene el absoluto control en todo lo concerniente a la nueva iglesia, control de la doctrina, de lo monetario y de los miembros de la iglesia. Entre las estrategias que usan en la empresa religiosa están influir a la gente un sentimiento de culpabilidad, de pecado y con ello un castigo de Dios, sea estando vivo o después de morir. Otra estrategia es que el líder tiene la potestad de ayudar para que la gente no viva en pecado y no sea castigada por Dios, y para ello se debe estar sometido a Él porque es el apóstol, el ungido, el elegido de Dios. Él es quien tiene la verdad absoluta. Solo con Él y siendo miembro de su iglesia se puede estar bien con Dios y ser feliz. El día que una persona abandona su grupo, dicen que se fue al mundo y que le espera el infierno. Usualmente las personas que son víctimas fáciles de los grupos religiosos son las que tienen problemas emocionales, económicas y de salud. Se valen de las necesidades de las personas y se presentan como la solución para los problemas. Al principio se muestran como personas generosas y de los mejores sentimientos humanos, hasta que las personas son convencidas y sometidas al líder y a su doctrina. La mayoría de los líderes religiosos que surgen son de origen humilde, es decir, son pobres económicamente hablando. Después de poco tiempo de establecer su empresa religiosa, se empieza a ver la diferencia. Se construye o compra un templo lujoso, la casa del líder es una mansión, carro lujoso, cuentas bancarias y en algunos casos aviones privados. Lo distintivo de la empresa religiosa es que solo el líder y su familia más cercana son favorecidos de los ingresos monetarios. Los ingresos monetarios son a base de diezmo obligado, de generosas y diversas ofrendas, entre otras bendiciones que el líder merece de parte de Dios.
El nuevo estilo de vida del líder de la iglesia lo explican diciendo que Dios lo bendice porque es el ungido y es quien hace posible que la gente no se pierda en el mundo y sea condenado por Dios y enviado al infierno. Muchos de los grupos cristianos establecen una red de iglesias a cargo de individuos de la misma doctrina y sometidos al líder de la iglesia central. Les otorgan credenciales que los acreditan para dirigir una de las iglesias de la red, las cuales deben aportar cierta cantidad de dinero a la iglesia central. En cierto momento, un economista dijo que el negocio más lucrativo en el presente es la religión cristiana. Carlos Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. Hizo una comparación entre la droga y la religión. Criticó que los más pudientes usan la religión como un instrumento para tener sometidas a las personas. En la práctica, la religión es como una droga, es un trauma del cual las personas, en su mayoría, no pueden liberarse. Creen que no podrían sobrevivir si no asisten o pertenecen a un grupo religioso. Se arraigan a una mentira, a una idea ficticia de culpabilidad o de salvación. Es una programación que poco a poco el grupo religioso inserta en el cerebro de la gente. En el siglo pasado, la tecnología tuvo notables avances como el invento de la radio y la televisión, medios de difusión masiva que han aprovechado los empresarios religiosos para hacer publicidad de sus ideas religiosas y con ellas alcanzar más adeptos. Muchas de las empresas religiosas son dueñas de estaciones de radio y canales de televisión, lo cual implica inversiones monetarias millonarias. Los templos están equipados con tecnología moderna que incluye sofisticados equipos de sonido, luces, computación, cámaras, etc. En el presente siglo, el Internet y las diferentes redes sociales son herramientas que usan efectivamente los líderes religiosos para hacer publicidad a sus iglesias. El uso de las redes sociales por parte de los empresarios religiosos durante la pandemia del COVID-19 permitió que no cesaran de perseguir a la gente con sus discursos religiosos y al mismo tiempo siguieron exigiendo a los feligreses el diezmo y las ofrendas, las cuales eran pagadas por correo, depósito directo, tarjeta de crédito o de débito. El negocio de la empresa que paga sin hacer casi nada continuó. En el cristianismo, desde su creación, han enseñado que Dios existe como tal, es decir, que esa palabra siempre ha existido, lo cual es falso. Esta palabra fue introducida en la mala traducción hecha por San Jerónimo, el cual no sabía bien los idiomas griego y hebreo. A esto hay que agregar la influencia católica porque Jerónimo era monje católico. De todas formas, tradujo los textos griegos y hebreo al latín y escribió la Vulgata a pedido del Papa de turno. En los escritos en hebreo no existe la palabra Dios. Los judíos usan la palabra Shem para referirse a un creador, a un ser supremo más poderoso que los humanos. De igual manera, la palabra espíritu en el cristianismo lo explican de manera completamente errónea. De las religiones más conocidas del mundo, los miembros de la religión cristiana son los más ignorantes en cuanto a lo que predican y enseñan. Sin embargo, es la empresa religiosa más exitosa del mundo en términos económicos, porque es una de las religiones del mundo que cuenta con millones de miembros activos. Finalmente, es innegable que la religión cristiana, desde su nacimiento y a través del tiempo, se ha convertido en la empresa religiosa más rentable del mundo y que ha logrado tener bajo su control a la mayoría de las personas que profesan la religión. Este fenómeno religioso no desaparecerá hasta que surja un nuevo orden mundial de gobierno y de religión. Quiero decirte que por fin